el principio de identidad, donde no... Hola, Tere. ¿Será que me ve, che? Ahora sí. Hola, Tere. Siempre puntual, Tere, ¿no? No sabía que se iban a ¿Me escuchás? Sí, está silenciado, muteado. Sí se escucha. Ah, bien. ¿Cómo andás? Bien, qué gusto, qué emocionante. ¿Cuánta gente hay ahí? Hay un par, sí. Horario santeño. Ya ves cómo van a caer nosotros. Ay, mira. Para mirarte. O sea, te tengo que dar la espalda a vos para mirarte, ¿ves? Oye, Ahora sí te veo. Julio, Bueno, Sus- vamos a ver, que no te veo. Julio Susel, amigo periodista, me mandó una foto donde están tú y Guillermo Ramadán. Ah, mira. No sabiendo que se iba a comunicar con nosotros, Tere, le mandó una... Mira qué Aparte, bueno, ella está ¿no? en España, ¿no? Sí. Ella está en España. Hola, qué emocionante. Sí, pero hay un montón ahí. A ver, hay más ahí, ¿no? Ahí lo veo a Hugo, a David, a Luis. Pero están escondidos. No dice bien, ¿no? Oye, a ver, prueben el audio para ver si se oye un poquito mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ah. Ahí, cualquier cosa. Dale, Julio. Cualquier cosa vos podés estar ahí fijándote que esté todo ahí conectado, que no se desconecte. Sí. En la notebook. En la compu esa vez. Por eso. Ah, en la compu. Sí, cómo no. Sí, está solamente para... Parecido al Lautaro, no sé si será el padre. Adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Vos presentate primero, tranquilo. Ah, sí, yo presento. Claro. Bien ahí, bien. Además, si querés, vení de este lado y yo voy. Gracias.
Tere, ¿me escuchás? ¿Ves bien acá esto? ¿Lo ves bien? ¿Está muteada? Se ve muy bien, se ve clarísimo, está muy bien el encuadre y todo. A ver, yo voy a escribir una palabra. Solo la pizarra, si vamos a leer algo en la pizarra, yo creo que hay que... El administrador del Zoom te tiene que poner en primer plano a ti en lugar de a mí para que se alcance a ver bien la pizarra. ¿Vos lees ahí que escribí? No, no es que ella está en primer plano. Ahí dice fundación o algo así. No, lo va a cambiar. No te hagas problema. ¿Desde acá? Sí. Vamos a ver. ¿Desde acá? Ahí. Ahora. Ah, está mucho mejor. Ah. Creo que está con ampliaje. Ahí sí. Ahí se ve. Sí. Ah, perfecto. Ahora sí. Ahí puede caber una, ¿no? Sí, acá caben dos. Se pueden hacer, un poquito más para allá todos, un poquito más para allá, así, la gente que está viniendo. Hay que ver si no hay gente queriendo entrar a la conexión de Zoom y no le han dado entrada, tal vez. Es buen punto ese. Recuerda que la dos primeras clases yo salí sin imagen porque no sé qué tocaba. Chicos, no, un día sí se escuchó. No, en realidad estaba yo que estaba todo, se había o sea, alguien intentó Hola, ¿qué tal? Amiga, ¿cómo andás?
No, Ah, no, es ahí. no, vivimos en de Cuba. Ah, bien, no, 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 señor, para comer así. No quiere salir en la cama, ¿no? Todo el mundo lo conoce, Guille. No quiere salir en la cama. Yo ando por la calle y me dice, vos sos el amigo de Ramadán. Me dice. El amigo de Dana. ¿Eh? El papá de Sofi. Semejante facha. ¿No? ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Eh? Bueno, se ve lindo, está linda la iluminación. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación doble. En general ya los tengo acostumbrados yo a presentar dos libros el mismo día, porque los que se acuerdan lo hicimos ya con los libros pasados, que son Ética para Sofía, y Marx estaba a favor del aborto, que lo presentamos en la sede del partido, y pudimos, obviamente, hacer la presentación con Dana, con Guillermo, y presentamos dos libros el mismo día. Ahora también se vienen dos libros, adelante. Pura casualidad, no es que a mí me guste presentar dos libros juntos, simplemente se da que uno va enviando a la editorial. Este libro lo mandé a la editorial hace 3 meses y este hace 4 semanas. Pero bueno, la editorial se tardó en hacer este por un tema de papel, porque como estamos en Argentina, el papel que importa la editorial para hacer la imprenta, bueno, no llegaba. Entonces, por eso se tardó y se juntaron los dos. Son libros de temáticas muy diferentes, así que quizás muchos han venido a escuchar el de teología y otros han venido a escuchar el de metapolítica, ¿sí? Pero como son dos libros distintos, no vamos a mezclar, ¿no? Entonces vamos a presentar primero el de Crítica de la Razón Crítica, Historia y Metapolítica del Progresismo. Lo tengo que leer porque es tan largo el título que me... Y el de Teología después. Para ambos casos vamos a presentar tanto quien les habla como Guillermo Ramadán, ¿sí? Así que, si te parece, Guille, comenzamos con el de Crítica. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Vos estás preparado para los dos? Bueno, ¿quién me acompaña? Él es Guillermo Ramadán, contador, filósofo y aspirante a teólogo en algún momento. Estudia teología también y lo hace bastante bien. Una de las anécdotas que siempre ha marcado lo que es el valor de Guillermo es que nosotros íbamos a cursar muchas materias en la UNSA. Yo tengo formación de la Católica, pero íbamos a la UNSA a cursar metafísica. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y yo estaba al lado de Guillermo, el profesor de metafísica, con alumnos de 5º año de filosofía, y Guillermo Ramadán era el que respondía todas las preguntas. Todas las preguntas del profesor las respondía él. Hasta que el profesor dice, che hermano, pero vos ¿de dónde venís? No, yo soy contador, le dice. Y bueno, la formación filosófica de Guillermo es realmente extraordinaria. Los que lo conocen ya saben que no exagero para nada lo que estoy diciendo. Por eso le llamo filósofo, porque vos estudias la carrera de filosofía y te recibís de profesor de filosofía, o de licenciado en filosofía, o de máster en filosofía, o de doctor en filosofía. Pero no te recibís de filósofo. Nadie puede darte un título diciendo, él es un filósofo. La filosofía es una vocación que se ejerce desde la pasión, desde la disciplina, desde lo metodológico, pero sobre todo desde lo espiritual. Hay una manera espiritual de encararla, la filosofía, que quien tenemos acá al lado lo desarrolla, y es por eso que la mejor manera de presentarlo a él, a pesar de que su título diga contador, es un filósofo, que todo lo hace filosóficamente. De hecho, la tesis de él, de licenciatura en contabilidad, fue una tesis filosófica.
sobre el tiempo. Así que bueno, gracias Guillermo por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a vos, Johnny. Saludo a todos los que están ahí por todo el mundo viéndote, seguramente. Y bueno, a todos los presentes. Realmente, para mí es un honor, primero que nada, estar acá con Jonathan. Yo lo conozco hace ya unos 5 años. Lo conocí él dictando un curso, yo de asistente, así como muchos de ustedes, digamos, han estado en ese lugar. Y bueno, a partir de ahí, haciendo preguntas, me invitó alguna vez a leer un libro, creo que un libro de introducción a la filosofía que se llama Ser y Tiempo, de Heidegger, que no se los recomiendo para introducirse, precisamente para la filosofía, ¿no? Bueno, fue mi primer libro, pero con mucho amor y ahínco, realmente Jonathan, con mucha paciencia sobre todo, ahí demostró todos sus dotes de profesor. Nos tuvo mucha paciencia tanto a mí como a todo el grupo que estaba leyendo el libro por primera vez. Y bueno, íbamos cuestionando y aprendiendo. Y con Heidegger aprendimos básicamente el 60-70% de la historia de la filosofía, que no es poco, ¿no? Después, bueno, terminamos de hacer otros cursos en conjunto donde aprendí mucha filosofía al lado de Jonathan, así que si Jonathan de alguna manera reconoce en mí algo, bueno, es algo que yo tengo gracias a él, que es básicamente un mero amor por la sabiduría, que es básicamente eso lo que es un filósofo, ¿no? Me enseñó a amar un poco esto del pensamiento. Y ahora ya metiéndonos un poco en lo que es el libro, Crítica de la razón crítica, yo pensaba mucho en el título. Esto lo presentamos con Jonathan de manera virtual, en el canal de Agustín Laje. Pensábamos mucho en el título porque realmente Crítica de la razón crítica parecería que tiene una palabra repetida. Sí, podríamos decir que tiene una palabra repetida de manera textual, pero no de manera semántica. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente Jonathan está haciendo una crítica a lo que es la razón crítica, pero entendido en otro sentido. La razón crítica, que es la que pretende hoy por hoy hacer crítica de todo el sistema cultural, filosófico, que es el progresismo, que es la que se ha adueñado de decir, desde acá se piensa, y todo el que no piensa acá no está pensando realmente. A eso Jonathan lo va a criticar desde otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? ¿Y de qué manera va a entender Jonathan la crítica? Bueno, obviamente él después lo va a explicar mejor que yo. Siempre lo hace mejor que yo. Pero yo voy a intentar que ustedes entiendan desde qué lugar Jonathan hace su crítica. Y Jonathan es un realista. Filosóficamente hablando, estructuralmente hablando, él es realista. Él es un tomista, sigue a Tomás de Aquino. Y se atañe a algo que es evidente. Él no niega lo evidente. Lo evidente es la realidad que nos rodea. Es evidente que estamos aquí reunidos y que la sala está llena. Es evidente que estamos presentando este libro. Y no cuestionamos lo evidente. Jonathan, desde ese lugar, desde un realismo, que no cuestiona lo evidente, pero sabe muy bien que llegar y conocer la realidad nunca se realiza sin esfuerzo, sin error, sin un arduo trabajo. A partir de ahí, Jonathan empieza a buscar desde dónde es que aquellos que se llaman críticos de una razón que de alguna manera deviene pura, ¿sí?, de un mero equilibrar de la razón, dejando de lado la realidad un poco, es que esas personas que son los progresistas de hoy, están diciendo que nadie puede pensar si no es en el progresista. Bueno, Jonathan recupera las raíces de la propia realidad. Porque crítica viene de Criney. Criney, Jonathan me lo enseñó muy bien, era básicamente una zaranda que iba dejándonos lo que nos interesaba y sacando todo aquello que no era.
real, de alguna manera, vamos a decirlo así. Si nosotros nos basamos en la realidad, crítica es zarandear un poco el pensamiento para ver qué hay de real en esta razón crítica del progresismo. Y claro, cuando nosotros hacemos eso, el progresismo tiene serios problemas. Serios problemas. Jonathan es una persona muy generosa, y para conmigo sobre todo. Hemos tenido interminables noches filosofando en la cocina de su casa, en mi casa, en todos lados, siempre tomándonos un café. Jonathan cerrando un libro en su mente en la Balcarce, ¿te acuerdas? ¿Ah? En la Balcarce. ¿Te acuerdas que la gente nos miraba raro, no? Claro, ¿de qué están hablando? Bueno, todo un sábado a la noche y nosotros en la Balcarce fue muy bizarro, ¿no? Porque, claro, hablando de Marx. La poca gente que se nos acercaba cuando me escuchaba hablar de Dios, se alejaba, decía, habla de Dios, Claro, la Balcarce. hablando de Dios, de Marx, una cosa extraña. Pero bueno, básicamente el libro trata de una crítica realista, ¿sí? A una crítica donde solamente vale la razón, y desde la razón se ha equilibrado un sistema de poder, y esto es importante, porque el progresismo está montado sobre un sistema de poder. El progresismo nos dice algo que es muy importante de entender. Ellos piensan que todo sistema del cual a nosotros nos van a venir a decir de qué es lo que yo debo hacer, ¿sí? Todo deber hacer, en realidad está montado sobre un sistema de poder y alguien nos quiere dominar. ¿Sí? Eso es algo que ellos siempre van a ver. Van a ver el dominio, el poder que hay detrás de todo esto. En ese sentido son Foucaultianos. Y vamos a decir algo también. Claro, si todo está montado desde esa manera, si todo es así y nada podemos sacar de la realidad para ver cómo son realmente las cosas, ellos están jugando el juego del poder para poder hacer lo que ellos quieren. Nosotros salimos de ese juego de poder. Nosotros nos atenemos, digo nosotros porque compartimos en ese sentido, a la realidad. Para nosotros no es un juego de poder. Claramente no lo es. Para nosotros es ir a la realidad, preguntar en la realidad cómo son las cosas, y luego venir a decir cómo devienen, cómo deben ser. Y no hay una ruptura entre el ser y el deber ser, como lo hay en el progresismo. Bueno, y decía que Jonathan es muy generoso conmigo porque me permitió escribir el prólogo, me permitió hacer uno de los prólogos, el otro lo escribió Agustín Laje. Y a mí realmente me parece muy atinado para que se termine de entender esto, un pequeño pasaje en el cierre de este prólogo, que se lo voy a leer, es muy cortito. Dice: cabe pensar, ante el progresismo moderno, y lo que yo también llamo el progresismo posmoderno, que la vuelta a la sustancia es vital. Cuando hablamos de sustancia es realidad. Es por eso que Aristóteles tiene un eterno resurgir, y con él Tomás de Aquino y todos los realistas clásicos, Jonathan, por ejemplo. Pero como un río seco muestra los sedimentos, el progresismo, una vez esté seco, mostrará los vestigios de su aparición. El clamor incesante de no olvidar que la realidad no es posible de conocer verdaderamente sin tener presente en la contemplación del ser, que es lo que hacemos cuando somos realistas, el amor al ser concreto e histórico. Claro, cuando hemos olvidado en la contemplación del ser el amor al otro, al ser concreto e histórico, yo creo que eso dio paso al progresismo. Y hay que recuperar, muy bien, hay que recuperar la contemplación del ser, pero sin olvidar al otro concreto e histórico. La meta es volver a contemplar, a percibir la realidad en el silencio de la razón, en el asombro de aquello que nos excede por su infinitud, en la única posibilidad de descanso que tiene el ser humano.
la teología cristiana resolvió esta dicotomía, ¿no? Desde el primer momento esto, en que Dios se hizo historia viva en el mundo y resolvió la irreconciliable conjunción entre lo infinito y lo finito. Bueno, nosotros somos cristianos y hablamos también del cristianismo, es algo que no podemos evitar y bueno, el libro que viene seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Así que bueno, Johnny, felicidades por el libro, espero que vengan otros mejores, y siempre mejores, porque siempre se va a dar la profundización de la filosofía, que es el avance, ¿no es cierto?, del pensamiento del ser humano. Así que te agradezco infinitamente que me dejes estar acá a tu lado. Gracias. Bueno. Bien, hay muchas maneras de encarar un libro que, si bien se escribió en 3 semanas, se fue gestando en la mente durante por lo menos 5 años, ¿no? Así que uno puede abordar el libro desde múltiples perspectivas para hacerlo inteligible. Lo puedo hacer explicando cuáles fueron las motivaciones que tuve yo para escribir los artículos de los congresos de filosofía, en los cuales fui presentando muchos capítulos que están acá. Una anécdota: cuando presenté el último Dios en el tercer Heidegger, en el Congreso Internacional de Filosofía, en Córdoba, al cual vamos a ir en algún momento con Guille, tiene gente de todo el mundo, y sobre todo los chilenos que son discípulos de Rivera. Los que hacen filosofía saben que Rivera es el gran traductor de Ser y Tiempo al español. Y la escuela chilena es muy fuerte en Heidegger, ¿no? Digamos, los más grandes heideggerianos del mundo están en Chile justamente por el trabajo que hizo Rivera. Hablar de Heidegger delante de los discípulos de Rivera es como querer debatir sobre Marx con Armesí, ¿no? Hicimos las dos cosas, digamos, ¿no? Debatimos sobre Marx con el discípulo más importante, Gustavo Bueno. Muchos dicen que hemos ganado ese debate, con uno de los más grandes marxistas de la actualidad, y hemos podido presentar el último Dios en el último Heidegger. Si Heidegger es oscuro y es difícil en Ser y Tiempo, Ser y Tiempo es un manual de primaria, al lado de la Carta sobre el Humanismo, Aportes a la Filosofía, Geschichte des Seins, La Historia del Ser, y tantos otros libros de Heidegger que realmente son muy crípticos, tan crípticos que la gente dice, bueno, esos son libros de mística, son libros de esoterismo filosófico, muy oscuro el lenguaje de Heidegger, y sobre todo esta temática que es el último Dios en Heidegger. Bueno, las críticas elogiosas que recibió ese artículo de los discípulos de Rivera fue para mí una sorpresa, porque Descartes comienza el discurso del método diciendo: toda persona tiene buen juicio de su propio criterio, y hasta los que tienen poco criterio no creen que les falte mucho. Está diciendo Descartes, todas las personas creen que son más o menos inteligentes y juiciosas, ¿no? Es decir, poca gente dice, no, mirá, a mí me falta, ¿no? Entonces, no iba yo a presentar el artículo sobre Heidegger pensando que yo había hecho un mal trabajo. No iba con esa idea de decir, este es un mal trabajo, es un trabajo amateur. Sin embargo, después de recibir esas críticas de los discípulos de Rivera, que son los conocedores de Heidegger más grandes que hay en el mundo, y que ellos se hayan sorprendido por lo que uno hace de Heidegger, acá en Salta, ¿no? En Sucucho del país, siempre digo, si Argentina es periferia, Salta es periferia de la periferia. Porque acá en Salta no hay acceso a los libros que hay en Buenos Aires, hasta el mismo Córdoba. El investigador en Salta se la ve realmente más difícil, ¿no?, para investigar. Entonces, bueno, resulta ser un poquito más meritorio que un salteño pueda hacer ese tipo de investigaciones. Hemos presentado
Metapolítica del progresismo, otro artículo en la Sociedad Argentina de Filosofía, que también tuvo buena cabida por parte de Alberto Buela, de Silvio Maresca, filósofos que ustedes deben conocer por disenso, ¿no? El programa Toda la Verdad, perdón, el canal es Toda la Verdad, el programa se llama Disenso. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las inquietudes que a nosotros nos ha movido para escribir este libro? Son muchas, de hecho, si ustedes ven, cada capítulo es casi un libro, por la temática, ¿no? Que comienza y termina en sí misma. Es decir, cada capítulo comienza y termina en sí mismo. No hay algo así como si no lees el primero no puedes entender el segundo, si no lees el segundo no puedes entender el tercero. ¿No es? Cada capítulo es compacto y de alguna manera es íntegro en ese sentido. Vamos a hacer un breve repaso de cuáles son los capítulos para ver cómo se va gestando todo esto, ¿no? Bueno, este interludio, una gentileza con el lector impaciente, es porque lo hice pensando en vos. Guille siempre se queja cuando lee Heidegger, porque Heidegger escribe Ser y Tiempo y nunca define el ser. Heidegger jamás, que se la pasa hablando del ser, nunca Heidegger dice el ser es, esto y esto. Entonces Guille una vez me llama por teléfono y dice, hermano, Heidegger es un chanta. Porque dice que va a hablar del habitar y el pensar, y en la primera página dice, yo no voy a decir qué es el habitar y qué es el pensar. Hace un libro sobre el ser, y en el primer capítulo dice, no voy a definir el ser, no voy a decir qué es el ser. No lean este capítulo pensando que voy a decir qué es el ser. Entonces, Guille me dice, te desespera que un autor dé el título y nunca defina las palabras centrales de la obra. Entonces se llama interludio, una gentileza con el lector impaciente, es decir, una gentileza con Guillermo Ramadán. Entonces, ¿qué hago? Defino filosóficamente qué es el progresismo. Así, definición de diccionario. Después está el preludio real, es decir, al lector no impaciente, aquel que tiene la suficiente paciencia como para llegar al primer capítulo sin haber muerto en el intento. Capítulo 1, arquetipos y repetición, mitos del eterno retorno, ordenanzas de la creación o retroprogresividad del tiempo originario. Porque el progresismo es deudor de una concepción lineal del tiempo, diacrónica del tiempo. Entonces, claramente, desde una estructura mitológica, no puede existir el progresismo. Porque los mitos, ¿y quién lo enseña? Mircea Eliade, en un libro que se llama El mito del eterno retorno. Dice que los mitos tienen estructuras cíclicas. Y la estructura del mito es muy interesante, y este es un estudio de Génesis. Es un estudio muy novedoso de Génesis, porque, por ejemplo, yo tomo Génesis como prototipo para pensar en lo que es un mito. Yo tuve muchos problemas cuando dije que el cristianismo es un gran mito. Me salieron a atacar muchos dogmáticos, primero porque no saben qué es el cristianismo, y segundo porque no entienden lo que es un mito. El problema no es que el mito sea falso. Hay mitos verdaderos, lo dice Platón en la República. Hay mitos falsos y mitos verdaderos. ¿Qué es un mito? Un relato que transmite una verdad. Y el cristianismo es un relato que transmite una verdad. Es un gran mito, es el mito de Occidente del cristianismo. Quien desconozca eso, bueno. Pero tiene una estructura cíclica porque tiene una historia narrativa de un comienzo extraordinario en el que se funda toda la vida, y toda la vida tiene que volver a esa historia originaria que es la que funda un proyecto. Por eso todos los faraones de la antigüedad, cuando querían hacer un proyecto político, hablaban con el que sería el mañeto de la antigüedad, que eran los sacerdotes. Porque los sacerdotes, cuando por ejemplo Tutankamón quiso generar un nuevo proyecto político, tuvo que hablar con Akenatón para que genere una nueva mitología del origen, una nueva cosmogonía. ¿Por qué? Porque la política es una repetición del modelo originario, que es el modelo de la creación. Así como los dioses han creado el universo, ese es el modelo que nosotros tenemos que replicar para hacer política. ¿Se entiende?
Entonces yo, si quiero cambiar la política, tengo que cambiar el mito del origen. Tengo que crear otro mito del origen, cosmogonía, origen del cosmos. Y Moisés está en el desierto y los judíos están muy ansiosos porque le dicen, che, nosotros estábamos en Egipto y comíamos leche y miel, comíamos viandas de asado. Y ahora nosotros acá estamos padeciendo hambre, le dicen a Moisés. Entonces Moisés tiene que escribir un mito para reconfortar al pueblo. Nosotros nos dirigimos a una tierra prometida, pero esa tierra prometida no está adelante, está atrás. Estamos yendo hacia atrás. ¿Y dónde la ubica la tierra prometida? En el jardín del Edén. Y le va a mostrar, la palabra tohu, babohu, en hebreo, significa desordenado y vacío. Se utiliza solo 2 veces en la Torá, solo, el Pentateuco, para hablar de la tierra caótica y desordenada antes de Merrah Jafet, del Espíritu Santo que revolotea sobre la faz del abismo y ordena la creación, y después para hablar de Egipto. Entonces ustedes piensan, la tierra prometida queda en el mismo lugar en el que quedaba el Edén. Estamos yendo al lugar que Dios ha creado para que nosotros habitemos en él. Y en ese lugar ordenado por Dios, porque antes estaba desordenado y vacío, nosotros podemos Shabbat, descansar. ¿Y qué viene a resultar ahí? Que Moisés comienza a pintar a Egipto como el anti-Edén. Entonces, en el Edén se multiplican y se fructifican las personas. En Egipto mueren los niños. La plaga número 7. En el Edén, el hombre se enseñorea sobre los animales. En Egipto, los insectos y las moscas, y los mosquitos, y las langostas, y los sapos, se enseñorean del hombre. En el Edén, la puerta para ingresar al Edén está en el este. De hecho, los judíos siempre hacen su sinagoga, la puerta tiene que estar al este siempre, ¿no? Y el arca de la alianza tiene entrada por el este, con 2 querubines que están en la puerta, porque eran los 2 querubines del Edén. Si todo lo que pasa en las 10 plagas es todo lo contrario al ideal que tiene Dios pensado en el Edén. Entonces lo que está haciendo Moisés es presentar a la tierra prometida como el Edén que Dios tiene preparado para su pueblo. Pero, con lo hermoso que es San Agustín, y por ahí debe estar Tere, que es fanática de San Agustín. San Agustín es el primero que va a convertir al cristianismo, ya no en un mito que tiene pensamiento cíclico, sino en una filosofía de la historia, o en una teología de la historia. Porque para San Agustín, el tiempo comienza en Génesis y termina en Apocalipsis y hay una línea. En la Biblia se dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue y todo lo que será también ya fue. Lo dice Salomón en Eclesiastés. Porque es un gran mito el cristianismo, pero lo que hace San Agustín es desmitologizarlo al cristianismo, usando filosofía. Y lo convierte en una línea de tiempo en el cual se avanza, se avanza. Ahí nace el progresismo, con San Agustín, con esa idea de que la historia marcha hacia adelante, porque el progresista siempre cree que la historia marcha hacia lo mejor, ¿no? El progresista tiene una estructura de razonamiento muy primitiva. Lo decía Agustín Laje en su presentación, me gustó mucho. El iPhone 2022 es mejor que el iPhone 2021. Y el iPhone 2021 es mejor que el iPhone 2007. Es mejor. Y el televisor del 2021 es mejor que el televisor del 2015. Porque la tecnología avanza linealmente. Pero no la ética. La ética no marcha al son de la tecnología. Los progresos tecnológicos no conllevan necesariamente un progreso cultural en los pueblos, ni un progreso moral. Nosotros no somos más buenos, ni más libres, ni más justos, ni más racionales que nuestros abuelos, que nuestros antepasados. Pero ahí está la maña del progresista, de creer que él sabe más que los abuelos, que entiende más de la vida que los abuelos. Mi abuelo no sabe nada de la vida, si mi abuelo no sabe manejar una tablet.
¿Cómo mi abuelo me va a explicar a mí qué es la vida si no sabe manejar un iPhone? Esa estructura de razonamiento, según la cual un mocoso de 12 años sabe más de la vida que un abuelo, esa es la estructura del progresismo. De que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Entonces te dicen, no, esa idea es muy vieja, como si la bondad de una idea dependiese de la edad que tiene la idea. Entonces, si la idea es vieja, no sirve. Si es nueva, vale. Y la moda se convierte en la que legitima un proyecto filosófico. Hoy un colega de la UBA me manda y me dice, che, voy a dar en la UBA una ponencia sobre género y diversidad. Y yo sarcásticamente le digo, uy, qué novedad. Yo no sé, creo que nadie habla de género en las universidades públicas, ¿no? Me parece muy original lo que está haciendo, una creatividad tremenda tenés para hablar de género, el feminismo, la lucha de la mujer en la Edad Media. Y digo, ¿sabe qué pasa? No voy a decir el nombre, pero ya van a saber todo quién es. ¿Sabe qué pasa tal? Le digo, cuando la moda le instala la agenda al filósofo, el filósofo dejó de tener pensamiento libre. Cuando la moda le dice al filósofo lo que tiene que pensar, porque yo puedo pensar, pero a mí el progresismo ni la moda me va a decir que yo tengo que pensar en la mujer. Y le escribí una frase, le dije, en tiempos donde la moda capitalista le instala a los filósofos la agenda de su pensamiento, leer a Ionescu es un deber. A Ionescu y a Ionescu, no lo conocen ustedes, Ionescu y Ionescu. Como diciendo, es un mentis de la filosofía. Ustedes no me van a decir a mí los temas que yo tengo que tratar. No me van a decir a mí que yo para ir a la UNSA a dar una ponencia tengo que hablar de ecología, o de indigenismo, o de feminismo. Che, pero ¿cómo va a hablar de Ionescu si las mujeres se están muriendo? El mentis de la filosofía es decir, mirá, la realidad es muy amplia. Los pobres también se están muriendo de hambre, pero los progres no hablan de los pobres. El filósofo se tiene que poner a sí mismo su agenda. Ningún progre, ninguna moda, ningún capitalista, ningún Soros, ningún Morgan, ningún Rockefeller me va a decir a mí sobre qué tengo que escribir, sobre qué tengo que leer, sobre qué tengo que pensar o cuáles son las urgencias para mí. Las urgencias para mí son las urgencias para mí. Bueno, esta es la estructura del progresismo. Pensamiento diacrónico y lineal, ¿no? Que ya está consagrado en Kant cuando dice de si la historia marcha inevitablemente hacia lo mejor. Y yo creo que es bueno que nos preguntemos, ¿marcha hacia lo mejor la historia? ¿Estamos mejor que antes? ¿Somos más libres, más críticos, más lúcidos que nuestros abuelos? Como pregunta, ¿no? Porque por ahí se convierte en un dogma. Que Derrida sabe más que Platón porque Derrida es posterior a Platón. Que Hegel sabe más que Kant porque viene después. No es como el iPhone, la filosofía. Occam y Foucault. Todo podría ser de otro modo. Las palabras, los conceptos y las cosas. En filosofía se dejó de hablar del concepto. Ustedes leen de Lacan en adelante y la filosofía no habla del concepto. Así como la antropología filosófica dejó de hablar de la voluntad, presénteme un libro de antropología filosófica de Lacan en adelante que hable de la voluntad. Ahí está mi amigo. En psicología no se habla de la voluntad. No se estudia la voluntad. Porque desde psicoanálisis se dice, no, lo que mueve al hombre no es la voluntad, sino el inconsciente. Las tramas del inconsciente. Y se les da el lenguaje, la estructura de la Saussure, Lacan, bueno, y todos los otros estructuralistas. Pero no se habla del concepto en filosofía. Se dejó de hablar del concepto. ¿Quién empezó con esto? Bueno, muchos. Creería yo que Nietzsche fue el primero. Pero el que llevó esto al extremo fue Foucault en un libro que se llama Las palabras y las cosas. Donde él se pregunta cómo las palabras resultan ser tramas de significado que generan dispositivos discursivos con los cuales podemos hacer inteligible la realidad. En español, el lenguaje se refiere a las cosas, como diría Platón en el Crátilo, catasínteto, por convención. Hay una convención cultural que dice lo que significa ser varón para una determinada época de la historia. Hay una convención cultural que dice lo que significa ser mujer para una determinada época de la historia.
Entonces, como solo tenemos palabras y cosas, tenemos que estudiar lingüísticamente cómo se van configurando esas tramas discursivas que hacen inteligible un dispositivo de poder en un determinado momento de la historia. La pregunta es, ¿no hay un concepto? Porque el concepto es catafísico y es por naturaleza. Y esto tiene que ver mucho con la filosofía intercultural, ¿saben por qué? Porque si nosotros no tenemos una realidad objetiva con la cual poder hacer inteligible todas las palabras, no puede existir el diálogo. Porque cuando yo digo qué hermoso que es esa pintura, necesariamente la otra persona tiene que tener la misma concepto de hermoso que yo. No aquello por lo cual se llama hermoso algo, o sea, la cosa, sino la noción de hermosura tiene que ser la misma. Si yo digo qué hermoso que es esto, y para mí ser hermoso es una cosa, y para vos ser hermoso es algo totalmente distinto, nunca me vas a entender cuando yo diga qué hermoso que es esto. Si yo te digo qué bueno que es esto, y el concepto de bondad no es el mismo que el que tenés vos, cuando yo digo qué bueno que es, vos no entendés qué estoy diciendo, porque son inconmensurables las palabras. Entonces no existe el diálogo intercultural si no existe una filosofía realista en la cual se pueda fundamentar aquello en lo cual nosotros hablamos, pero que tenemos en común, que es la misma realidad. Marx le escribe preocupado a Engels, le dice, che, pero yo siempre dije que el epifenómeno, que es la cultura, va a cambiar con el modelo económico. Y sin embargo la gente sigue leyendo las tragedias de Eurípides y de Sófocles. Pedazo de marxista. No se da cuenta que las tragedias últimas de la vida son las mismas para todos. El amor, el dolor por la pérdida del amor, le duele al griego, al sumerio, al egipcio, al persa, al hitita, al babilonio, al asirio, al medieval, al moderno y al contemporáneo. El miedo a la muerte no es patrimonio de Occidente, es patrimonio de la humanidad. Las grandes tragedias de la vida son patrimonio de todos nosotros y no depende del modo de producción. Esto de darle a la historia todos los resortes de la cultura, es como que todo marcha, ¿no? Bueno, y todo puede ser de otro modo. Esto es fundante en Ockham y en Escoto, y ahí nace el progresismo. Todo puede ser de otra manera. Yo sé que la familia es papá, mamá e hijos, pero todo puede ser de otra manera. Yo sé que la vida es así, que se entra por la puerta, se sale por la puerta, se abre la ventana, se toma agua, se come la comida, es lo que hace todo el mundo. Pero todo puede ser de otra manera. El progresista lo que quiere instalar es que todo podría ser de otra manera. Entonces hay que advertir cuándo nace esa idea de que todo podría ser de otra manera. ¿Y cuándo es? Metafísicamente yo lo lanzo para los que saben metafísica y después lo explico para los que no sepan. Es haber convertido a la potencia en lo primero. Hola Juan, ¿cómo andás? Para el progresista, todo es potencia. Por ejemplo, Heidegger, ¿qué dice? El Dasein, antes de ser realidad, es posibilidad. Pero metafísicamente no existe la potencia pura. ¿Ustedes se imaginan que hay un poder sin un ser que pueda? Hay un poder, se puede, pero ¿quién puede? Si hay un poder puro, sin algo que pueda, no tiene sentido. Lo primero nunca es la potencia, lo primero es el acto. Esto se estudia en primer año de metafísica. Lo primero es el acto, siempre lo primero es el acto. ¿Por qué? Porque la potencia es la potencia de un acto. No hay potencia pura, por ejemplo, que es el error de los liberales. Se dice, la libertad es potencia pura. La libertad no puede ser potencia, porque la potencia es potencia de una naturaleza. ¿Qué es la potencia? Aquello que puede realizar un ente. Es el principio de operatividad de un ente. Si yo quiero hablar de las potencias del alma humana, primero tiene que existir el alma. Si no existe el alma, ¿dónde están las potencias del alma? ¿En qué mundo ideal están las potencias puras? Entonces, para hablar de las potencias del alma, primero tengo que estudiar la naturaleza del alma humana. Cuando yo estudio la naturaleza del hombre, me doy cuenta de lo que el hombre puede hacer y lo que no puede hacer. Si el hombre fuese potencia pura, yo me tiro por acá del quinto piso y salgo volando.
porque soy pura potencia. ¿Y qué me van a decir ustedes? Está loco, ¿por qué? Porque el hombre no puede volar. ¿Y por qué se dan cuenta que el hombre no puede volar? Porque conocen la naturaleza humana. Hasta el progre más relativista va a salir hoy por la puerta. Porque conocen la naturaleza de las cosas. Entonces no se puede hacer política desconociendo la realidad. Un ejemplo de progre, por ejemplo, Alberto Fernández. Opera en la política sin tener noción de la realidad. No conoce la realidad, no se da cuenta de lo que es real y lo que no es real. En los primeros 6 meses quiso cambiar la política argentina dando un decreto en el Banco Nacional para que se hable, en el Banco Central, para que se hable el lenguaje inclusivo en los comunicados. ¿Y cuántas mujeres en la realidad dejaron de morir desde que el progresismo se instaló en la sociedad? Ninguna. ¿Por qué? Porque no operan en la realidad, no les interesa la realidad. Les interesan los discursos. Al kirchnerismo no le interesa solucionar el problema de los pobres, le interesa hegemonizar un relato sobre los pobres. Porque para ellos la realidad es hablada. Son lacanianos. ¿Por qué? Porque aprendieron de Laclau. Y Laclau es lacaniano. Y para Laclau la estructura de la realidad es un significante vacío, es palabra, parletre. Y la palabra es un discurso que es vacío, no tiene significado para Laclau. Entonces, ¿qué significa la palabra mujer para el progre? Nada. Si ustedes quieren destruir a un progresista, pregúntenle, ¿qué es una mujer? ¿Se van a quedar allí? Porque si responde que la mujer es la que tiene órganos sexuales femeninos, ay no, es el biologicismo, no se responde, así es el patriarcado. No, la mujer es la que es tierna. Ay no, tenés una visión muy constructiva de la mujer. Bueno, porque es mamá. Ay, tenés una visión muy hegemónica de la mujer. Entonces, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es la mujer para el progre? Una palabra. Es una palabra, nada más. Y es un significante vacío, no tiene contenido. Por eso, Judith Butler dice, la mujer no existe. Fíjense, estas feministas de ahora que dicen que la mujer no existe, ¿cómo van a solucionar los problemas de alguien que no existe? Porque para ellos el problema es hablar. El feminismo no le interesa a la mujer, le interesa hablar de la mujer. No le interesa el indígena, le interesa hablar del indígena. Y piensan que dando discurso van a solucionar la pobreza. ¿O no decían que diciendo que hay menos pobres que en Alemania se soluciona la pobreza? Hablando. Yo creo que nadie odia más a Macri que yo, ¿no? Pero mientras el kirchnerismo hablaba de la pobreza, Macri por lo menos hacía plazas, hacía calles, arreglaba foquitos. Claro, pues Macri para intendente es ideal, no para cargos ejecutivos, ¿no? Como intendente está bien, porque Macri te arregla la plaza, te pone el foquito, te arregla la ciudad, te arregla las calles, ¿viste? Te da leyes para que levanten la popó de los perros, los que andan ahí en la plaza, paseando los perros. Macri es para eso, no es para gobernar. Pero no parten de la realidad. Yo sé que ustedes son inteligentes, van a salir de la dicotomía kirchnerismo-macrismo, ¿no? Ya se dieron cuenta que son dos caras de la misma moneda, beben del mismo pozo. Escoto, el voluntarismo ético y los 4 modelos posibles de relaciones entre intelecto y voluntad. Bueno, esta es una joyita que les presento, que es hacer una historia de la filosofía en base a las relaciones posibles entre intelecto y voluntad. En Sócrates, en Platón, en Aristóteles, en San Agustín, en Occam, en Escoto, en Descartes, en Hegel, en Schopenhauer y en Nietzsche. El capítulo 4, una buena teología que la hicieron mala filosofía. Ética o filosofía de la historia. Lutero, es decir, la modernidad. La modernidad nace con Lutero. La modernidad nace con Lutero. Y la teología de Lutero es buena. Pero no la filosofía de Lutero. Lutero como filósofo era un buen músico. Y se tomó la filosofía de Lutero, que es el ocamismo, para generar el proyecto moderno. Entonces ahí hacemos una crítica al proyecto filosófico del luteranismo. Porque el autor de esta obra es Clímacus. Y Clímacus es tomista. Dame Wilhelm, no.
Después ya les voy a explicar cuál es la estrategia literaria de los seudónimos. Esto yo lo tomo de mi gran maestro, que es Soren Kierkegaard. Capítulo 5, esto te va a gustar, Lucho. Los estados nacionales y su identidad, de la paz de Westfalia a la salida de Trump del Transpacífico, del Tratado de Transpacífico, TTP. Es el que le hizo un golpe mortal a la globalización. Después de Trump, es la primera vez que el que lidera un ordenamiento internacional pone en crisis el modelo que está liderando su propio país. Porque Trump rompió con el esquema del consenso de Washington entre socialdemócratas y neoliberales. Rompió ese esquema y comenzó a hablar de patriotas. Comenzó a hablar de patriotas. Entonces tenés el nacionalismo xenófobo de la Liga del Norte y los nacionalismos patrióticos populares, que es el nacionalismo de inclusión. Entonces hoy el debate político es, primero los trabajadores argentinos, primero la patria argentina, primero el suelo argentino, primero la industria argentina, primero el trabajo de los argentinos, o primero las empresas multinacionales, primero la agenda multinacional. Eso es lo que hay que resolver hoy. Curiosamente, macrismo y kirchnerismo tienen la agenda globalizante. Ni kirchnerista ni macrista van a decir primero el argentino, primero el trabajo argentino, primero la industria argentina, primero la cultura argentina, primero la identidad argentina. Porque son esquemas globalizantes. Y hay que volver al patriotismo, que es lo que está ahora en vigencia. Filosofía de la historia y progreso en los renacentistas. Una idea aún no consolidada. Vamos viendo ahí cómo se va gestando la idea de progreso. Jacobo Bohm, el hegeliano que en la cristiandad mayor propuso la inmanencia de Dios y el progreso histórico como historia divina. El primer hegeliano, Jacobo Bohm. Descartes, el dualismo, naturaleza determinada mecánicamente, cultura liberada espiritualmente. Y acá con esto terminamos esta presentación, que es un tema importantísimo. Hay una pregunta que desde Plotino en adelante se hace la filosofía, y que ustedes se habrán hecho alguna vez. ¿Cómo hemos venido a parar acá? ¿Nunca se preguntaron cómo el ser humano vino a parar a este mundo? ¿Cómo hemos venido a parar a esta vida? ¿Cómo hemos venido? ¿Qué es esa idea neoplatónica de que nosotros estábamos en otro mundo de las ideas, o estábamos en un paraíso volátil así, y por un castigo divino vinimos a caer a la materia, ¿no? ¿Cómo vinimos a caer a la materia corrupta, que es cárcel del alma, y etcétera? Y si nosotros leemos bien los ontólogos, que es como se llama mal a los presocráticos, vamos a entender que la pregunta central de la antropología filosófica no es cómo hemos venido a parar aquí, sino cómo es que el ser humano ha brotado de la naturaleza. Porque el ser humano brotó de las entrañas de la naturaleza. Nosotros somos parte de la tierra. Nosotros venimos de la tierra y venimos de la naturaleza. Claro, no venimos solo de la naturaleza, también venimos de un ser espiritual. Pero los presocráticos se preguntan cómo ha surgido el hombre, cómo ha brotado. Y empezaron a hablar de la fisis, de aquello que brota. Ahora, piensen, la palabra nacimiento viene de natura. ¿Nosotros qué festejamos el 25 de diciembre? La natividad del Señor Jesús. Y la palabra natividad, ¿de dónde viene? De natura, de naturaleza. ¿Y qué significa naturaleza? Viene de physis. Y physis, en griego, acá vamos a hacer la que siempre hacemos. No sé si me ven. La palabra physis, en griego, tiene una raíz y una desinencia, ¿no? La raíz de physis es fío. Y la palabra fío en Grecia significa ser. El pretérito perfecto del verbo ser en español, ¿cuál es? Profe, el pretérito perfecto del verbo ser. Fui. ¿De dónde saca la raíz fui? De fío. ¿Se dan cuenta? O sea, fío, physis, significa aquello que es al modo de brotar.
porque fío viene de fita, canto 13 de la Odisea de Homero. Y la palabra fita, ¿qué significa? Planta. ¿Y qué es una planta? Aquello que brota. Entonces, ¿qué es la naturaleza? Un brotar. Piensen en la naturaleza como un brotar. ¿Y qué significa sis? Aquello que permanece al modo de su esencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es praxis? Aquello que siempre se está practicando. ¿Qué es poiesis? Aquello que siempre se está produciendo. El sufijo sis hace alusión a algo que constantemente está haciendo el acto de la raíz. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa fisis? Aquello que brota y permanece brotando. Piensen en el ya concebido. El ya concebido, ¿cómo es concebido? En un brotar. El ya concebido brota. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de ese brotar. ¿Es un brotar espontáneo o es un brotar que genera la técnica del hombre? La gestación de un nuevo individuo de la especie humana ¿es espontánea? ¿Se da naturalmente? ¿O es algo que genera artificialmente la mano del hombre? Se da naturalmente, se da espontáneamente. Entonces la palabra physis significa aquello que es, que brota espontáneamente y que permanece brotando. Oh, esa es la definición de physis. Esa es una filología del concepto de physis. Eso es naturaleza. No hay nada más natural que la gestación de un nuevo individuo de la especie humana. No hay nada más natural que un nacimiento. No hay nada más natural que eso. Ahora, ¿qué viene a hacer el progresismo? Viene a decir, y ahora vamos a hacer ahí la contraposición, y con eso van a entender perfecto lo que es el progresismo. Esto lo aprendí con Paul Ricoeur. Nadie puede acusar a Paul Ricoeur de ser un conservador. Ustedes saben que Sartre mandaba a sus alumnos a tirarle tomates a la clase de Ricoeur. Esperemos que no vengan acá. Fío, de physis, ¿qué significa ser? ¿Y qué hay? ¿Qué otra cosa es más allá del ser? Si ustedes dicen, el ángel, ¿qué pueden decir del ángel? Es. Si hablan de la piedra, ¿qué pueden decir de la piedra? Es. El número es. El tiempo es. El hombre es. La vida es. La libertad es. Todo es. Entonces, ¿qué hay más allá del ser? Ser, en griego se dice on. Como no existe la nada, los griegos nunca utilizaron una palabra para hablar de la nada. No existe la palabra nada en Grecia. Entonces, ¿qué decían los griegos para hablar de aquello que no es? Me on. Es decir, el no ser. Me on, lo que no es. Pero para yo tener la nada, primero tiene que existir el ser, porque la nada es negación del ser. O sea que primero es el acto. Primero es el ser. Porque, dice Santo Tomás, de Veritate, dice, aquello que primeramente concibe el intelecto y en lo cual resuelve todas las nociones es en, como dice Avicena en el principio de su metafísica. La primera noción que tenemos nosotros es la del ser. Sofía, cuando era chiquita, ella no sabía qué era esto. Yo le acercaba esto y ¿qué hacía Sofía? Lo agarraba. ¿Por qué? Porque hay. Se da cuenta de que hay. La primera noción que tiene el ser humano es de hay cosas. Hay cosas. En esta vida hay cosas. Desde esta comprensión yo llego a la nada, pero judicativamente negando la proposición efectivamente. No como dice Escoto que el ente es el no ente, porque si el ente es el no ente, entonces el ente es la negación de la nada. Pero entonces primero es la nada y después el ser. ¿Y quién comete ese error metafísico de decir primero es la nada y después el ser? Aquel que pregunta ¿por qué el ser y no más bien la nada? ¿Quién se pregunta por qué el ser y no más bien la nada? Leibniz. ¿Y quién lo replica? Heidegger. En cambio, ¿qué dice Santo Tomás? ¿Por qué el ente y no más bien solo el ser? ¿Por qué? Porque primero es el acto puro. El ente, que es potencia con respecto a un acto puro, y ese acto puro es Dios. Por lo tanto, primero es el ser. Entonces, la pregunta metafísica nunca puede ser ¿por qué el ser y no más bien la nada? Porque no hay nada nunca. De la nada, dice Santo Tomás, capítulo 1 de la Suma Teológica, de la nada
Nada sale. ¿Qué puede salir de la nada? No sale nada, lo dice Santo Tomás. Heidegger le faltó leer el capítulo 1 de la Suma Teológica. De la nada no puede salir nada. Nihil fit. Entonces, primero es el ser, ¿no? Eso es la noción fundamental. Yo sé que esta es una clase de metafísica, pero en el libro se van a topar con estas cosas. Bien, ¿qué hay? Si nosotros tenemos ser, ¿qué hay contrario al ser? Nada. Casillero vacío. Todo es ser para los griegos, para los ontólogos, que son los que hay que recuperar. Anaximandro, Heráclito y Parménides. Anaximandro, Heráclito y Parménides. Pero después viene Platón. Y acá sí lo voy a seguir a Heidegger. Heidegger dice, en Platón se da la caída, el olvido del ser. ¿Por qué? Porque Platón va a decir que hay physis y hay nomos. Es decir, hay algo que es por naturaleza y espontáneamente, y hay cosas que crea el ser humano. Convención. Nomos significa convención, ley, convención. ¿A través de la qué? De la tecné. Perdón, este es éxito. Tecné, de la técnica. Entonces tenemos por un lado naturaleza y técnica. ¿Qué es la naturaleza? Lo que brota espontáneamente. ¿Qué es la técnica? Lo que el hombre hace brotar. Tiene que ver eso con el progresismo, Jonathan. No entiendo qué tiene que ver la metafísica con que haya progres que están planteando el aborto. Nos quedemos acá en Platón, porque para Heidegger, con Platón, nace el capitalismo. Y yo digo, con Platón nace el progresismo. ¿Nosotros dónde ubicamos la vida? ¿En la naturaleza o en la técnica? En la naturaleza. Para nosotros, la vida no puede ser ni cortada, ni planificada, en el sentido de decir que yo voy a planificar si se gesta o no se gesta. Se puede planificar aquello que se hace para gestar, pero la gestación se da o no se da. Que se dé o no se dé, no depende de lo que nosotros hacemos. Que se dé o no se dé. Pero acá el progresista comienza a ubicar la vida en la técnica. Entonces, la vida debe ser planificada. Debe ser planificado si yo quiero ser o no ser padre. Claro, nosotros decimos, sí, vos podés planificar antes de la concepción, no después de la concepción. Y de a poco se va teniendo idea de que todo es una planificación. Por eso se habla del control de la natalidad, del control de la vida, del control del ser humano. Porque le quieren dar a la técnica el dominio del ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, se va perdiendo el ser. ¿Por qué? Por el hacer. Todo es hacer, todo es lo que el hombre hace. Hay un giro a la técnica. Ya hay un olvido del ser en Platón. Lo denuncia Heidegger y hace bien. Después vamos al segundo problema, los medievales. Para los medievales nosotros tenemos lo natural y ¿qué más? Acá está vacío, ¿no? ¿Qué hay más allá de lo natural para los medievales? Lo sobrenatural. Sobrenatural. Ahí tenemos otro problema. ¿Dónde está el origen de la vida humana? ¿En la naturaleza o en un ser sobrenatural para los medievales? En un ser sobrenatural. Ya nos estamos alejando de acá, ¿ven? Esto es un tema filosófico. Es un tema filosófico. Ya nos estamos alejando de acá. El hombre es un ser técnico, artificial, ¿ven? Artificial, algo que realiza, ¿sí? Sobrenatural. Y hay, por el neoplatonismo, una inclinación donde hay una negación de la naturaleza por el aspecto sobrenatural en algunos medievales. El primero que trata de rescatarle a la naturaleza en su integridad con los suelos es Santo Tomás de Aquino. Pero el neoplatonismo negaba el cuerpo afirmando el alma. Y vienen los modernos. ¿Y qué hacen los modernos? Dicen, hay naturaleza. ¿Y cuál es lo otro de la naturaleza para el moderno? La cultura.
el Geist, la cultura. ¿Y qué es lo que va a decir Descartes? El hombre no es un ser natural. Es alejarse de la historia de la filosofía es apartarse del montón. Por eso Heidegger dice hay que volver al montón. Apartarse de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre no es un ser natural, es un ser cultural. ¿Por qué un ser cultural? Porque la filosofía en Descartes se convierte en fenomenología del espíritu. Se convierte en fenomenología del espíritu. Ya les voy a explicar cómo. Dice Descartes, la naturaleza está determinada por leyes mecánicas. La naturaleza está determinada por leyes mecánicas que hacen que la naturaleza se comporte de una manera totalmente determinada. Por eso la física moderna es un estudio de las leyes de la naturaleza. Newton, por ejemplo. Copérnico. Galileo. En cambio, el hombre no es un ser determinado, es un ser indeterminado, porque el hombre es un ser espiritual y la característica del espiritual es la libertad. Con lo cual, si el hombre es libre, no está determinado. Pero si la naturaleza es una determinación, el hombre no es un ser natural. ¿Se entiende? Sigan este razonamiento porque está detrás de la modernidad y del progresismo. Dice, la naturaleza está determinada por leyes. O sea que la naturaleza es determinación. Y ahí viene el mecanicismo de Descartes. Pero el hombre no es una res cogitans. Perdón, dice, no es una res extensa. Es una cosa extensa que puede ser, ¿cuál es la característica de la extensión en Spinoza y en Descartes? Que puede ser medida matemáticamente. Por eso escribe Spinoza, que es un discípulo de Descartes. Ética demostrada según el orden geométrico. Porque están basados en la matemática, porque lo que busca el moderno es la determinación. Para Kant, esencia es determinación. ¿Qué es el sujeto trascendental? La determinación es cognoscitiva del sujeto trascendental. Del a priori, ¿no? Nociológico. Entonces, si la naturaleza es determinación y el hombre es libre, el hombre no es un ser natural. El hombre es un ser espiritual. Por lo tanto, como para el alemán, naturaleza, cultura y espíritu son lo mismo, cultura y espiritualidad son lo mismo, ¿cómo se desarrolla la vida del hombre? En la cultura. Entonces la vida humana es puramente cultura. ¿Han escuchado a alguien que dice, todo es cultura? Todo es cultura. El problema de la mujer es un problema cultural. La menstruación, un problema cultural. La muerte, un problema cultural. La vida, un problema cultural. O sea que para el progre, en la facultad de antropología se resuelven todos los problemas. ¿Eh? Usted va a la facultad de antropología y las humanidades, ¿no? Y ahí van a resolver todos los problemas de los anteriores. No importa, sí, che, pero hay un niño que está muriendo de cáncer. Lo resuelven los antropólogos. Es un problema cultural. Es un problema del patriarcado. Nosotros tenemos que hablar de género y feminismo y esos problemas se resuelven. Todo es un problema cultural. ¿Por qué para el progre todo es un problema cultural? Porque el hombre es un ser meramente cultural. ¿Y cuándo comienza eso? Con Descartes. Ahí en ese libro desarrollamos perfectamente cómo desde acá se va llegando acá hasta Judith Butler que dice la mujer no existe. El sexo en verdad es género. Quiere decir que lo biológico en general es cultural. ¿Qué significa que el sexo es género? Que lo biológico no tiene determinaciones para el ser humano que sean buenas. ¿Por qué? Porque las determinaciones del ser humano tienen que ser libres. Pero si el sexo es biológico y no es libre, el sexo es una determinación que al hombre lo encarcela. Entonces, para el progre, mi cuerpo es mi cárcel. Han vuelto al neoplatonismo. En nombre del progreso, han vuelto a Platón. Son neoplatónicos. En realidad, Platón es superior al progre, ¿no? O sea, esta idea de que todo es cultura es haber convertido la filosofía en fenomenología del espíritu. ¿Y qué es la fenomenología del espíritu? Los movimientos de la cultura. Cómo el hombre se fue pensando a sí mismo y al ser a lo largo de la historia. Y entonces, ¿quién estudia la naturaleza en la modernidad? Los científicos. Los científicos hacen el clero.
explican la naturaleza. ¿Algún filósofo se dedica a la naturaleza? ¿Quién estudia la naturaleza? Los físicos, pero no los filósofos. ¿Qué estudian los filósofos? Verstehen, la cultura. Comprensión. ¿Qué es la comprensión? Estudiar los fenómenos libres. ¿Qué es explicación? Estudiar los fenómenos determinados. ¿Qué hacen los físicos? Estudian los fenómenos determinados. ¿Qué hacen los filósofos? Estudian los fenómenos libres, indeterminados. Max Weber. ¿Se dan cuenta? Entonces, se han convertido la filosofía en cultura. ¿Y qué tiene que? ¿Por qué yo le pido a Agustín Laje que haga un prólogo? Porque esta explicación metafísica, que no la ha hecho hasta ahora ninguno que combate el progresismo, esta es metafísica. ¿Saben por qué le pedí a Agustín Laje que escriba el prólogo? Porque Agustín Laje define la ideología de género de una manera. Él dice, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios desarraigan al hombre de su naturaleza y lo explican a la sexualidad del hombre exclusivamente desde la cultura. Repito, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios, porque no hay ideología de género sin estatismo, que con propósitos autoritarios desarraigan al hombre y su sexualidad y su identidad de la naturaleza y lo explican exclusivamente desde la cultura. No habla Agustín, le digo, che, yo tengo el fundamento metafísico del libro negro de la religión. Escribí el prólogo. Así que bueno, por eso es que Agustín escribió el prólogo en base a esa concepción. Bueno, gracias. Vamos al otro libro. Ahora vamos a presentar Teología de la Teología. Lo va a hacer primero Guillermo Ramadán y después continuamos nosotros. ¿Sí? Bueno. Después terminamos, le convidamos los sanguchitos, algo para tomar y nos relajamos. ¿Sí? Queremos agotar esta instancia que era dura. ¿Sí? Bueno, yo les advertí, Jonathan es buen profesor, es muy realista, se dieron cuenta. Tienen, bueno, básicamente, hasta aquí con Jonathan nos llevamos bien. Acá vienen los problemas. Acá vienen los problemas que tenemos con Jonathan. Tanto es así que tengo un honor que pocos tienen, que es que me ha dedicado este libro a mí, a Mauro Rodríguez, otro amigo de nosotros, A católicos. ¿sí? Que, bueno, él quiere que yo lo entienda de alguna manera a su forma de pensar teológica. Por eso escribió el libro, en particular, yo lo estoy leyendo, y tiene mucho de explicativo. A mí lo que me gusta del libro, así en primeros términos, haciendo un pantallazo del mismo, es que en principio el libro da cuenta de la problemática que hay entre la reforma, que acá en Salta no se conoce mucho, pero por ejemplo en Alemania es un tema, claro, que todo católico y protestante maneja mucho. De hecho, yo tengo un libro del Papa Emérito, Benedicto XVI, donde él, cada vez que hace teología, está conversando con la reforma. ¿Sí? Entonces, es como que se nota mucho, porque es un tema muy candente, pero por estos lados, nosotros como salteños, no es un tema que manejemos mucho. Yo con Jonathan aprendí ciertas distinciones de la reforma y críticas de la reforma que en principio son bastante más inteligentes que lo que puede presentar un evangélico promedio, podríamos decir, exactamente. Y también, y es justamente que el católico promedio critica al evangélico promedio desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, en principio yo digo que este libro tiene fundamentos y que va al hueso de la cuestión. ¿Por qué? Porque va el problema de la salvación. Jonathan no le interesan mucho los otros temas. A Jonathan le interesa lo fundamental, así como acá, y acá acaba de hacer una clase de metafísica fenomenal,
para explicar el hueso, el centro, ¿sí? Ahí donde duele, digamos. Bueno, acá hace lo mismo, porque si una característica que tiene él es que cada vez que elige su problema, bueno, lo elige grande, ¿sí? Él se siente David y está buscando Goliath por todos lados. Y bueno, en ese sentido, le pone de Santo Tomás a Giannis Marión. Y por lo que yo leí, él trabaja autores como Karl Barth, por ejemplo, que es probablemente el reformado más grande que han dado, los reformados, ¿no? O sea, el personaje más grande, más extenso. De hecho, no sé si está traducido el 20% de la obra en español, de Karl Barth. Bueno, son prolíferos escritores. Y hacen dialogar a Santo Tomás con este tipo de personajes. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero para eso está el libro, digamos. Entonces yo tengo que ir trabajándolo. Lo que veo, acá, bueno, somos amigos y lo puedo decir, es que claro, obviamente que él es un defensor de la reforma y que es bastante, yo diría, dialógico, ¿no? O sea, abre la perspectiva, no critica duramente ninguna posición, pero no puede evitar tomar postura. Así como yo, si escribiría un libro del estilo, también tomaría postura, probablemente en algunas cosas contrarias. Pero, evidentemente, él tiene sus fundamentos bíblicos, que acompañan muy bien cada vez que quiere defender su postura. Lo que yo le diría a él, aquí en vivo, después de haber leído dos de sus capítulos más importantes, digamos, sobre todo el 5, que es un capítulo difícil de leer, que hay que realmente sentarse a leer y releer, y con un diccionario de teología al lado, probablemente, sea que, claro, que cada vez que él está poniendo o dándole la derecha a la reforma, lo hacen temas bien centrales, ¿no? Lo cual está bien, digamos, porque él es reformado. Probablemente no le dé la derecha, o cuando le da la derecha, de alguna manera, a Santo Tomás, en temas teológicos, no son temas tan centrales. Son por un lado, ¿no? Jonathan me va a corregir y luego vas a... Y después otra cosa de la que yo noto en particular, obviamente que lo noto como católico, es que cada vez que Jonathan sienta postura también utiliza la Biblia perfectamente, pero no así con Tomás. O sea, es como que si Tomás no usaría la Biblia. Una crítica que puedo hacer acá entre amigos. Evidentemente no es así, él lo sabe, evidentemente que está nuevamente defendiendo la postura. Pero yo diría, ¿cuál es la virtud, en principio, del libro? De que está estableciendo perfectamente cuál es la disputa en la salvación en los diferentes capítulos, ¿no? Él pone la salvación en el medio y dice, bueno, ¿cómo nos salvamos? Y bueno, yo quiero analizar cómo nos salvamos, y cómo dice el catolicismo que nos salvamos, y cómo dice la reforma que nos salvamos. Y acá hace filosofía, y hace teología. El capítulo 5 tiene mucho de filosofía, mucho de teología. Yo diría que no es un libro fácil de leer, a priori, bien, no lo leí entero, pero no es un libro fácil de leer. Es un libro por el cual uno tiene que tener algún bagaje. Y bueno, en principio eso. En principio creo que nos va a permitir iniciar un diálogo con la reforma acá, por lo menos en este ambiente, y para todo el mundo hispano, ¿no? Va a permitir poder empezar a conversar con la reforma desde otro lugar, desde un lugar podríamos decir, de menos ataque, y eso en ese sentido me parece válido que podamos conversar, que podamos profundizar sobre todo lo que dice Jonathan acá, sobre todo lo que nosotros tengamos dudas,
¿no? Por ahí uno dice, bueno, yo no estoy tan seguro que así la Iglesia Católica lo entienda, entonces uno puede permitirse profundizar los temas. Creo que también nos va a servir para eso, tanto a mí. Seguramente tendrá una respuesta mía el libro, de una u otra manera, seguramente lo haremos quizá a través de algún texto, quizá a través de algún video que podamos compartir. Preguntas que tengo por hacerle a Jonathan, que son varias, sobre todo desde el aspecto bíblico, que evidentemente cuando uno tiene, hay un pastor protestante que me mostraba a Jonathan y dice, bueno, nosotros podemos agarrar la Biblia y empieza a citar textos en un sentido y luego inmediatamente empieza a citar textos en el otro sentido. Entonces, claro, es todo un asunto, ¿no?, de hermenéutica bíblica que uno tiene que poder manejar también para poder leer un poco del libro que bueno, yo invito a que todos los que tengan el coraje lo adquieran y vayan de a poco deglutiendo lo que Jonathan tiene para decirnos acá, que en principio, como voy a repetirlo por última vez, es el inicio de un diálogo, y espero que sea un diálogo para acercar a los cristianos a la ansiada unidad que estamos necesitando, ¿no? Así que bueno, gracias Johnny, gracias, te felicito hermano por el... Gracias. Bueno, sí, claramente es un libro que también tiene su historia. Nosotros hemos escrito con Emilce un libro que se llama Creo, Fundamentación de la Religión Cristiana, que es un esbozo de dogmática del credo apostólico. Sí. ¿Qué es lo que nos distingue de las sectas a nosotros los cristianos? Que aceptamos el credo apostólico. Todo esbozo de dogmática tiene como fundamento el credo de los apóstoles. La Iglesia Católica escribe, el Magisterio escribe el Catecismo de la Iglesia con el credo como esbozo de dogmática. Y nosotros los reformados tenemos el mismo esbozo. Es así. Por eso que en el culto reformado, antes de la prédica, se predica, se confiesa, se profesa el credo de los apóstoles. Todo buen reformado, antes de predicar, confiesa el credo de los apóstoles para decir, esta es nuestra fe cristiana, y es en este sentido que nosotros vamos a predicar y vamos a creer. Culto reformado, que no profesa el credo de los apóstoles antes de la predicación, váyanse del culto, no es reformado. No es reformado. La iglesia reformada, ¿no es cierto?, declaran su profesión de fe antes de la predicación, porque ese es el sentido en el cual se va a interpretar la prédica. Ese es el sentido histórico. Porque hay una comunión de todos los santos. Y en esa comunión de los santos, si Calvino se salvó, está en comunión con San Agustín y con Santo Tomás. Por más que a mí no me guste, o por más que no le guste a Guille, que Calvino y Lutero estén juntos en el cielo, eso es algo que decide Dios y no lo decidimos nosotros, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que a nosotros le vamos a escribir una carta a Dios para decirle a quién tiene que dejar entrar y a quién no? ¿No? Bueno, este es un libro que trata de presentarle a los católicos la fe reformada y presentarle a los reformados la fe católica. Yo tengo una idea que los que me conocen saben, yo tengo que leer más a los que no están de acuerdo conmigo que a los que están de acuerdo conmigo. Porque los que están de acuerdo conmigo, ¿qué me van a decir que yo no sepa? Entonces, el narcisismo de la lectura es que los católicos lean a quién, a los católicos, y que los reformados lean a quién, a los reformadores. Ese es un narcisismo de la lectura que hace mucho mal, porque comienza a convencerte de que la única manera de pensar en Dios es la tuya y la de tu denominación. Es mucho más interesante cuando uno se abre y dice, ¿cómo han pensado en Dios otros hermanos en la fe? ¿Cómo han pensado en Dios otras trayectorias teológicas? Te convierte en una persona mucho más interesante. Que si los católicos leen solo el catecismo de la Iglesia Católica y los reformados leemos solo la confesión de fe de Westminster, no vamos a ser cristianos muy interesantes. El objetivo mío es desprejuiciar las ideas que tienen algunos católicos acerca de la Reforma y desprejuiciar a los reformados acerca de muchas ideas que tienen acerca de la religión católica. Este es un trabajo incipiente que hay que realizar.
hay que realizarlo, ese trabajo de desprejuiciamiento. En muchos capítulos yo acá, para que no se note mi tendencia, he tratado de ser riguroso y de no adjetivar, simplemente describir los pensamientos. Es decir, Santo Tomás piensa así, Juan Pablo II piensa así, Benedicto XVI escribió esto, sin adjetivar, sin decir esto está bien, esto está mal, esto es mejor, esto es peor, esto es más santo, esto es menos santo, esto es sacro y esto es profano. Me gustó escribirlo en ese sentido y es por eso que yo escribí pensando en ello. Es decir, no, si yo comienzo a adjetivar, ya que me los conozco a ellos, me cierran el libro. Me cierran el libro. Entonces, no voy a adjetivar, simplemente voy a describir las plataformas teológicas. En el capítulo 1 tratamos capax Dei, o total depravación. Punto de partida de la fe católica es el capax Dei, la doctrina que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 78 en adelante, capax Dei. El hombre es capaz de Dios. Seguido de otra doctrina que es el desiderium naturale videndi Deum. El hombre tiene un deseo natural de ver a Dios. En este sentido, la teología católica es muy interesante. O sea, el objetivo mío es rescatar el valor que tiene la teología católica para decirle a los reformados, miren muchachos, si ustedes no leen esto, se están perdiendo de una riqueza espiritual muy grande. ¿Por qué? Porque la Biblia, para que Guille no se enoje cuando yo hablo de catolicismo, también menciono la Biblia. Porque los católicos interpretan muy bien muchos textos de la Biblia que son, no hay otra manera de interpretar. San Pablo, en Hechos 17, cuando está en el Areópago, ¿se acuerdan? Que dice San Pablo, jóvenes atenienses, todos observan que son muy religiosos, porque pasando por sus santuarios vi un altar al Dios no conocido, el cual ustedes no conocen, que ha creado los cielos y la tierra, es al que yo les vengo a predicar. Y dice, como uno de sus poetas dijo, el poeta es Arato. ¿Y qué dijo? Linaje suyo somos. Porque como dijo el poeta, en Dios, en él, habitamos, vivimos y somos. Este texto tiene una riqueza impresionante. Primero, ¿cuál es la riqueza de este texto? Que nosotros podemos utilizar elementos de una filosofía o de una cultura para predicar el Evangelio. Nosotros podemos podemos encarnar el Evangelio en una cultura, en una filosofía, y poder predicar el Evangelio al modo de esa filosofía. Claro, no cualquier filosofía es capaz de hacer este diálogo con el Evangelio. Ustedes quieren tomar a Foucault para predicar el Evangelio, no van a poder. Con Foucault no van a poder. Pero con los griegos sí se podía. Con los griegos sí se podía. Y los apóstoles han hecho ese diálogo. El primero es Pablo, después los santos padres de la iglesia. En Dios habitamos, vivimos y somos. Somos en Dios, dice Pablo. Somos en Dios. Miren, ¿no? Así dice Pablo, ¿no? Somos en Dios. Yo puedo hacer un seminario sobre este versículo. Porque ¿qué? Nosotros somos. ¿Qué significa que somos? Existimos, ¿no? ¿Y cómo se dice ser en latín? Ente. El que es, lo que es, ente. ¿Y ente qué es? Participio de qué verbo. El verbo ese, el verbo ser. Entonces, ¿por qué es el ente? Porque participa del ser. El ente es porque es en el seno del ser. Porque todo lo que es al modo de su esencia, pero ningún ente es necesario. Ningún ente es necesario. Ahora, ¿cómo es que se torna existente un ente que no es necesario? Porque participa de un ser necesario. Y ese ser necesario subsiste por sí mismo y nosotros subsistimos en él. Entonces, el ente es ab alio, es decir, habita en otro. Habita en otro. Ab en otro. Alio, ¿qué significa? Otro. Alienígena, el que viene de otro
de otro planeta. Alienado, porque se convirtió en un extraño a sí mismo, se convirtió en un otro, el sí mismo como otro. El ente, el hombre es ab-alio, en cambio Dios es in se, habita en sí mismo. Ya está, aprendieron metafísica. ¿Cómo? Ponen la frase, Dios somos, vivimos y habitamos. Esa es la metafísica católica. Los reformados desconocen esa metafísica que está en la Biblia. Entonces, el objetivo de ese libro es presentar la metafísica católica a los reformados. Pero la Biblia también dice, muchos textos, que no hay quien busque a Dios. Romanos 3, de 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y siempre que la Biblia habla del hombre, dice que el hombre está extraviado, es esclavo del pecado. Tito 3, Efesios 2, Romanos 8. Bueno, toda la Biblia dice que el hombre está depravado en su naturaleza por el pecado. Y que no hay hombre bueno, que no hay hombre justo, que todos se desviaron, que todos son pecadores, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si yo me tomo en serio lo que dice Pablo en ese versículo, tengo que negar que el hombre por naturaleza busca a Dios. Y Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con Hechos 17 o con Romanos 3:10? Entonces, el libro trata de explicar cómo es que se pueden compatibilizar esta participación metafísica con la idea de la total depravación. Ese es el capítulo 1. No voy a hacer lo mismo con todos los capítulos porque no terminamos más, pero es un ejemplo de cómo se van a topar, con qué plumas se van a topar. En el capítulo 2 desarrollo el tema de Santo Tomás de Aquino. En el 3, monismo, integralismo, dualismo. Capítulo 4, el ser y el ente, la semejanza, teología católica, y la desemejanza, teología reformada. La participación en Santo Tomás y la alteridad radical en la reforma. Para la reforma, Dios es el totalmente otro. Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Y entre Dios y el hombre hay una dialéctica para la reforma. Entonces, la dialéctica, la reforma exalta más la discontinuidad entre Dios y el hombre, y el catolicismo exalta más la participación metafísica. Capítulo 5, analogía óntica y alteridad espiritual. Santo Tomás y Calvart. Capítulo 6, un gran teólogo católico que los católicos tienen que leer, porque es hermoso, ese teólogo es muy bueno y entendió perfectamente el planteo. Y da la respuesta correcta del catolicismo a ese planteo, que se llama Eric Shivara. Eric Shivara. Y Barth, con la idea de God über uns, Dios está arriba. Es la tesis de Barth es God über uns, Dios está arriba. Analogía Entis, analogía Christi. Otro teólogo que entendió muy bien el pensamiento reformado, acá yo estoy dialogando con los católicos que entendieron bien el pensamiento reformado, es Hans Urs von Balthasar. Entendió muy bien el planteo de Calvart, que es la exposición más clara de la reforma. Después tenemos al gran maestro de Benedicto XVI. No lo conocen ustedes. ¿Quién fue el gran director de tesis y gran maestro teológico y espiritual de Benedicto XVI? Desconocido. Para los católicos, desconocido. El gran maestro de Benedicto XVI, que se llama Gottlieb Söhngen. Söhngen. Un teólogo de primera. Y entendió muy bien el planteamiento de Barth. Y dialoga mucho con Barth. Porque todo buen católico se tiene que tomar en serio la reforma. Como lo hace Benedicto XVI, en todos sus textos se toma en serio la reforma. Si ustedes como católicos no se toman en serio la reforma, y ustedes como reformados, por ahí lo veo a Juan, si ustedes como reformados no se toman en serio el pensamiento católico, no van a poder desarrollar una teología madura. La teología madura no se hace con chicanas. Ustedes tienen que huir de aquel que diga, no, los protestantes dicen peca fuerte y ya está, y con 2 frasecitas de Lutero ya resuelven la problemática que Benedicto XVI la tiene abierta. ¿Ah? No se puede superar con chicanas. Si ustedes escuchan a los reformados que dicen los católicos son idólatras, son estos, son aquellos, bueno, no se está tomando en serio.
Este libro es una invitación para que, porque el diálogo siempre se da en la seriedad. Vos, a tu opositor, o a tu hermano, o al que sea, lo tenés que tomar en la parte más alta, no en la parte más baja. Yo si quiero dialogar con el catolicismo, no voy a dialogar con la señora que está limpiando la virgencita en la parroquia. Sí, puedo dialogar con ella espiritualmente, porque seguramente la espiritual de ella es superior a todos nosotros, ¿no? Sin duda. Pero teológicamente yo tengo que dialogar con los exponentes más importantes del catolicismo. Eso es un diálogo serio, y eso es lo que tenemos que aprender como manera de dialogar, porque es un ejemplo de diálogo, que vos cuando dialogas con alguien lo tomás en su punto más alto, no en su punto más bajo. Lo contrario es la falacia del espantapájaros. Convertir a tu enemigo en un espantapájaro, que es fácil de entender. Y yo me topo muchos apologistas católicos, incluso curas, que tienen canales de YouTube muy conocidos, que hablan de la Reforma, que con 2 frases se quieren sacarla a la Reforma, y dicen, Lutero dijo esto, la razón es cochina, peca fuerte, y Lutero era pedófilo, y mató a una persona, y no era buen cura, y era maldito, y era hereje, y ya está, y ahora está en el infierno. Listo. No leamos la Reforma, listo, vamos al catecismo. Ese es un mal católico. El que hace eso es un mal católico. Primero porque no se toma en serio a un pensamiento de la Reforma que Benedicto XVI sí se toma en serio, salvo que ese cura, que no voy a decir el nombre, sea superior a Benedicto XVI. Y yo creo que es bastante difícil que ese cura sea superior a Benedicto XVI. Entonces, hay que tomarse en serio. Y la única teología, después de la ortodoxa, que un católico tiene que tomarse en serio, porque es una teología seria, que tiene 2000 años de historia, es la teología reformada. No le estoy pidiendo que se tomen en serio a los testigos de Jehová. No se puede tomar en serio la teología de alguien que está negando que Jesucristo es Dios. Que hicieron una traducción de la Biblia que no tiene sentido. No. La Reforma no es eso. La Reforma tiene grandes teólogos. Y el catolicismo tiene los teólogos más importantes de la historia. ¿Quién puede negar la importancia de Santo Tomás, de San Agustín, de San Anselmo, de San Alberto, de Hans Humboldt Balthasar? Bueno, entonces, ¿qué es este libro? Es un intento de diagramar un acercamiento no prejuicioso entre reformados y católicos, tomando a la Reforma en su punto más alto, que es Calvar, y tomando al catolicismo en sus exponentes más altos, que son Songen, el maestro de Benedicto XVI, Hans Urs von Balthasar, y tantos otros teólogos que son importantes para el catolicismo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hemos hecho acá. Es un libro que para mí es importante, con este objetivo ecuménico, que es desprejuiciarnos un poco, salir de esas miradas sesgadas que tenemos entre nosotros mismos, y que nos hace atacarnos con chicanas y con cosas que en vez de edificar a la cristiandad, dañan mucho a la vida cristiana entre nosotros, dañarnos con malos planteamientos o con planteamientos sesgados sobre la cuestión, ¿no? Entonces, un acto de amor es dialogar, tomando en serio a la persona con la que estoy dialogando. Lo contrario es no dialogar, que esa es la estructura sectaria. La estructura sectaria es aquella que dice, yo no tengo nada que aprender de la Reforma. ¿Quién me puede enseñar a mí, católico, un reformado? Si ellos son herejes y se pierden, se van al infierno. Bueno, los grandes católicos de la historia nunca tuvieron ese pensamiento. Ningún católico serio y santo ha tenido ese pensamiento de decir, no. Santo Tomás, ¿qué dijo? Voy a dialogar con los musulmanes. Y leía a Averroes. Voy a dialogar con los musulmanes. Y leía a Avicena. Voy a dialogar con un pagano. Y dialogaba con Aristóteles. Y nosotros no vamos a poder dialogar con un reformado, porque se van al infierno. No conocen a Dios. Nosotros los católicos somos los únicos que conocemos a Dios. Los reformados no conocen a Dios, no entienden la Biblia, no tienen testimonio. Son ideas muy peligrosas. Y los reformados, que piensan que los católicos son esto, son lo otro, que no entienden, que no saben, que están ciegos, generan en sí mismos una hipocresía y, por decir así, una soberbia, una altanería, que tampoco es espiritual. Entonces es un trabajo ecuménico
poder leerlo al otro hermano y tratar de conocer a Dios a través de lo que piensa el hermano. ¿Qué es el Dios escondido? Dios te puede hablar a través de un hermano que no tiene tu teología, porque quizás Dios te quiere mostrar un aspecto de su esencia que no fue desarrollada por tu tradición teológica. Y uno de los principales principios de este libro es que Dios es más que lo que nosotros decimos de él. Siempre es más. No hay ninguna, y atención, ninguna teología que pueda decir Dios es esto y hasta acá llega. Si alguien dice otra cosa por fuera de esto, ya está equivocado. Dios es más que lo que podemos pensar de él. Dios es más que lo que podemos decir de él. Pensar que Dios se resume a mi teología es haber convertido a Dios en un ídolo. Y eso es lo que han hecho los reformados, y algunos católicos por ahí también han hecho eso. Entonces el objetivo de este libro es desidolatrizar a Dios y aprender que Dios es más que lo que dice mi teología. Es más, muchas veces Dios me va a desafiar con otra teología, como pasa con el judío y el samaritano, como pasa siempre en la Escritura, que cuando un pueblo se enorgullece de su propia tradición, dice, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos libres, nosotros somos santos, somos castos y puros, porque somos hijos de Abraham. Somos perfectos y no necesitamos que Jesús venga a decir que somos esclavos del pecado. Llamaré a la que era amada, no amada. Y a la que no era amada, llamaré amada. Cuando uno se siente a sí mismo el predilecto y que tiene acceso exclusivo a Dios, les puedo asegurar que Dios desprecia esa actitud altanera y exalta a aquel que se humilla. ¿No? Se exalta a aquel que se humilla y dice, Señor, soy un pobre pecador, quizás no entiendo nada de vos, ayúdame a entender. Y ayúdame a ser misericordioso y abierto con mis hermanos, para poder conocerte a través de lo que ellos tienen para decir. Bueno, este libro trata, no lo hace, seguramente que lo hace muy deficientemente, pero trata de desprejuiciarnos y de acercarnos un poco más, si es que es posible, siguiendo ese gran deseo de Juan Pablo II, ut unum sim, que es el deseo del Señor Jesús en el capítulo 17, que todos sean uno, para que el mundo crea que es Dios. Sobre todo en el amor. Hay una frase de San Agustín que plantea, resumen, muchas veces hablábamos con Jonathan, cuando la pusimos ahí sobre la mesa, la verdad que es importante, porque Agustín dice que mi amor por la verdad no opaque, no nuble a mis ojos la verdad del amor. Así que bueno, siempre al hermano con amor. Y gracias, Johnny, la verdad que es espectacular. Ahora vamos a compartir un vasito con alguna, no sé qué es acuario, y algunos sanguchitos, así que no se vayan, que compartimos, ahí tienen los libros, si quieren verlos, estamos para eso. Gracias, cierto que estaban ustedes. Sí. Bravo, bravo, bravo. Gracias a todos ustedes, mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, en la clase de mañana. Nos vemos.